Quisiera hablar de un tema que está bastante candente en las noticias en estas semanas, de hecho desde que Trump fue inaugurado como presidente el 20 de enero, y es este tema de las deportaciones masivas que está habiendo en los Estados Unidos. Como ustedes saben, el presidente Trump fue electo como presidente en en noviembre del año pasado. Su término como presidente fue inaugurado el 20 de enero de este año. Y como él había prometido, y de hecho si ustedes están al tanto de las noticias, Trump estuvo durante su campaña electoral prometiendo bastantes cosas para que supuestamente iba a hacer cuando él entrara a la presidencia, y realmente estamos viendo esta semana que está cumpliendo con todo lo que él dijo que iba a hacer. En los primeros 2 días que él estuvo ya en su mandato presidencial, estuvo firmando decenas de órdenes ejecutivas respecto a los fondos federales que tiene el gobierno, deportación de migrantes ilegales, acerca de cirugías de cambio de género y muchos otros temas que él había discutido durante su campaña electoral. Y entre las promesas que Trump había hecho a la ciudadanía americana o a los americanos fue la deportación de migrantes ilegales, que haya un mayor control de las fronteras del sur de los Estados Unidos, como también priorizar la seguridad ciudadana de los residentes permanentes y, bueno, los residentes en general de los Estados Unidos. Y realmente él lo está haciendo, está haciendo lo que él prometió. Ahora, quisiera darles algunas estadísticas acerca de la inmigración en los Estados Unidos. Pienso que tengo cierta autoridad para hablar también porque yo vivo en los Estados Unidos, yo soy latinoamericana. En los Estados Unidos se otorgan miles de visas todos los años por motivo de estudios, por motivo de trabajo, por turismo y por algunas otras razones también. Hay la posibilidad de entrar legalmente a los Estados Unidos. Históricamente, Estados Unidos es uno de los países que más migrantes recibe de alrededor de todo el mundo. Y sin embargo, y esta es una pena, desde hace muchos años uno de los problemas que tienen es este tema de la migración ilegal. Porque a pesar de que hay muchas formas legales con las que se puede entrar a los Estados Unidos, aún así hay mucha gente que entra de forma ilegal, especialmente a través de la frontera de México con los Estados Unidos, al sur de los Estados Unidos. Quisiera mostrarles esta tabla donde se muestra cuál es la cantidad de migrantes ilegales que se tiene en la población. Esta es la población que se tiene de migrantes ilegales actualmente en los Estados Unidos. De hecho, la tabla nos dice cuál era la cantidad de migrantes ilegales desde el 2018 hasta el 2022, solamente por tener una referencia. Y como ustedes pueden ver en esta tabla, el primer país que se encuentra como principal fuente de migrantes ilegales es México. Actualmente se tiene alrededor de 5 millones de mexicanos viviendo ilegalmente en los Estados Unidos. Después, entre otros países, tenemos un montón de países latinoamericanos. Por eso los latinos tienen una mala fama en los Estados Unidos, porque los países de Latinoamérica son los contribuyentes principales de migrantes ilegales. Entre ellos tenemos a México, Guatemala, El Salvador, Honduras. También tenemos a Filipinas, entre ellos Venezuela, Colombia, Brasil, y después tenemos algunos otros. Pero de nuevo quiero que noten que los principales países contribuyentes de migrantes ilegales son países latinoamericanos, principalmente México. Ahora, desde que Biden estuvo como presidente en los Estados Unidos, dadas sus políticas de entrada abierta a cualquier migrante que se aparezca en la frontera del sur del país, eso ha ocasionado obviamente un gran incremento y explosión de migrantes entrando de forma ilegal a través de la frontera del sur. Por otro lado, no solamente ese fue el problema de que de repente la gente puede entrar sin ningún problema, sino también de que hizo más fácil acceder a lo que se conoce como, no son visas, de hecho son, ¿cómo se llama eso? Estado de refugiado o de asilo. Entonces, eso es lamentable. Quisiera mostrarles estas tablas para que vean que no me estoy inventando. Estos son datos oficiales del gobierno. Como ustedes pueden ver en el lapso desde el 2016 hasta desde el 2015 hasta el 2024,
En esta tabla estamos viendo cuántas personas han intentado ingresar por medio de algunos de los puertos de entrada a los Estados Unidos de forma ilegal. Y quiero que noten que desde el año 2020 el número de migrantes que han estado intentando entrar de forma ilegal se ha ido disparado hacia arriba, ¿sí? Entonces nadie puede negar que durante el gobierno de Biden ha habido un incremento, no sé si por lo que había escuchado yo, era un incremento del 2.500% de gente intentando entrar de forma ilegal. Ahora, ¿cuál es el problema? Que si bien nosotros estamos viendo aquí que ha habido un incremento tremendo de gente entrando de forma ilegal a los Estados Unidos, uno lo que se esperaría es que la detención y deportación de personas que están entrando ilegalmente, lo cual es un crimen, a los Estados Unidos, que también hubieran incrementado de igual forma la cantidad de detenciones y deportaciones. Pero, lamentablemente, y estos son datos del gobierno también, vamos a ver la tabla de detenciones o el gráfico de detenciones. El 2020, entre el 2019 y el 2020, a pesar de que hubo un incremento tremendo de gente entrando ilegalmente, estamos hablando de millones de personas entrando ilegalmente, más bien ha habido un descenso tremendo de la cantidad de detenciones que se hace de estos migrantes. Segundo, si podemos ir al cuadro de repatriaciones, que se refiere a las deportaciones también, lo mismo, uno se esperaría que hubiera habido millones de deportaciones en estos últimos 4 o 5 años del gobierno de Biden y no hubo ningún incremento, si algo más bien no hubo un decremento. Vamos a ignorar esta línea verde que estamos viendo en pantalla porque esa se refiere solamente a deportaciones por casos de COVID. Nosotros sabemos que el COVID ha causado estragos en relación a la entrada y salida de países, así que esa no tiene mucha importancia para esta conversación. Pero si ven todas las demás líneas que indican cuánta gente ha sido deportada del país, no ha cambiado la cantidad en relación con los anteriores años, si bien han habido millones de personas que han estado entrando en estos últimos años. Ahora, ¿cuál es el problema aquí? Este ha sido un problema grande, es que hay gente que se aparece en la frontera del sur o en diferentes puertos de entrada a los Estados Unidos alegando que quieren entrar en estatus de refugiados. Lamentablemente en la presidencia de Biden muchos extranjeros han ingresado ilegalmente al país alegando eso, que quieren entrar como refugiados, que quieren entrar con asilo. Y ha habido una confusión fuerte respecto a los términos que se utilizan. Los Estados Unidos, y si la editora puede ir buscando el gráfico, esta tabla de la gente que entra refugiada a los Estados Unidos históricamente reciben miles de personas refugiadas de alrededor del mundo. Nadie puede decir que los Estados Unidos por racismo o porque no quieren, que a pesar de tener tanta plata no quieren ayudar a otros países o cosas así. Nadie puede alegar que los Estados Unidos no ayuda a gente cuando se tiene ese tipo de gráficos donde sabemos, y es una evidencia, de que reciben miles de personas de diferentes países donde las personas sí sufren persecución, que puede ser de diferentes tipos, persecución política, persecución por parte de grupos terroristas y cosas así. Entonces, los Estados Unidos sí reciben refugiados. El problema es cuando hay latinos que se aparecen en la frontera en los diferentes puertos de entrada de los Estados Unidos, tal vez no entendiendo bien qué se supone que es un refugiado y alegando que necesitan un estatus de refugiado en los Estados Unidos cuando no están en una situación como la de muchas de estas personas que vemos en esta lista, que viven en países sumamente opresivos. Así que quisiera leerles solamente para despachar esa duda o ese malentendimiento de qué significa ser o aplicar a refugio en un país. Vamos a leer lo siguiente. Igual tenemos un gráfico, esto es de parte del gobierno de los Estados Unidos. Dice, definición del estatus de refugiado. Para ser elegible para el estatus de refugiado, un solicitante principal debe, entre otros requisitos, cumplir con la definición del refugiado establecida en la sección 101A42
de sus leyes, que establece en parte que un refugiado es una persona que no puede o no quiere regresar a su país de nacionalidad debido a la persecución o un temor fundado de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenece a un grupo social particular o opinión política. Solamente vamos a leer esa parte. Lo que quiero hacerles notar es: existe la figura de personas que entran de forma con un estatus de refugiados a los Estados Unidos. Ahora, amigos, si ustedes viven en Latinoamérica, en un país que es socialista, eso no es suficiente para entrar a los Estados Unidos de forma ilegal. Si no tienen pruebas de que, no sé, el Partido Socialista los está persiguiendo a ustedes personalmente y a sus familias, y si no tienen evidencias de que sea así. Hay mucha gente que aplica a este tema de refugio en los Estados Unidos porque están siendo perseguidos literalmente por sus gobiernos. Ese ha sido, por ejemplo, el caso de Yeonmi Park, que es una norcoreana que se escapó de Corea del Norte, fue traficada en China. Y después de muchos años, creo que por lo menos unos 6 años de estar viviendo en China, después en Corea del Norte, perdón, en Corea del Sur, pudo acceder al refugio aquí en los Estados Unidos porque era un lugar donde el gobierno de Corea del Norte no la iba a poder agarrar. Es una persona que es activista y habla mucho en contra del país de Corea del Norte. Entonces, en este tipo de casos, gente cristiana que se está escapando de países musulmanes donde asesinan a cristianos, sí, hay espacio para recibir ese tipo de refugiados, pero no es suficiente razón para aplicar a refugio o a asilo el hecho de que uno no gane bien en su trabajo, ¿sí? No es una razón para aplicar a un estatus de refugio, que parece que es una de las malinterpretaciones que muchos migrantes ilegales están teniendo de la ley americana. Ahora, durante la presidencia de Biden, como ya les he mostrado en estadísticas, han entrado millones de inmigrantes ilegales a los Estados Unidos. Entre ellos, no solamente han entrado personas ya adultas queriendo buscar, no sé, trabajo o una mejor vida. De nuevo, esa no es una razón para entrar de forma ilegal a ningún país, pero junto con personas ya grandes que pueden decidir entrar, incluso el método por el que se van a meter de forma ilegal al país, se han encontrado decenas de miles de niños en la frontera sin acompañantes, sin sus padres, sin tíos, sin hermanos, niños completamente solos. Entonces, ¿qué está pasando en la frontera? Porque uno piensa, oh, seguramente solamente van personas que realmente lo necesitan, o personas que realmente necesitan un estatus de refugio o un estatus de asilo porque los están persiguiendo o algo así. Señores, no entra gente que realmente lo necesita, entra gente que quiere cometer crímenes. Se realiza tráfico de niños, tráfico de mujeres aquí en los Estados Unidos por parte de inmigrantes ilegales. ¿Y por dónde entran? Por la frontera del sur o por diferentes puertos de entrada. Ahora, quisiera mostrarles esta imagen que es de una entrevista que dio Tom Homan a Megyn Kelly. Como ustedes saben, bueno, varios de ustedes deben haber escuchado de este señor Tom Homan. Se lo conoce como el zar de la frontera. Actualmente está trabajando con el presidente Trump para evitar que sigan entrando más inmigrantes, y también está trabajando duro para poder despachar a muchos inmigrantes ilegales que están actualmente en los Estados Unidos. Ahora, ¿qué dice este Tom Homan, que tiene ya probablemente más de 20 años de experiencia trabajando en este tema de las inmigraciones y específicamente en la inmigración ilegal? Él testifica que cuando ellos trabajan en la frontera, tienen sus equipos, tienen sus fuerzas especiales sobre la inmigración y aduanas. Ellos testifican que lo que capturan en las fronteras, gente intentando cruzar de forma ilegal, son miembros de carteles, miembros de pandillas. Entran muchos niños y mujeres que presentan evidencias de haber sido violados durante su viaje hacia los Estados Unidos. Hay niñas que han sido secuestradas en México, que están siendo transportadas a los Estados Unidos, de nuevo, después de haber sido ultrajadas por varias personas, pandillas, carteles, durante este transcurso.
Y Tom Holland, que normalmente se lo toma como, uy, el que es muy mala gente, el que no tiene corazón y que agarra a los niños y los está mandando sin sus padres a sus países de origen y cosas así, en realidad no es cierto. Y él es el primero que va a testificar que él mismo en la frontera le ha tocado encontrarse con niños desde los 2 años a los 17 años sin ningún acompañante. Entonces, estas son cosas que nadie puede negar que están pasando en la frontera, y no sé por qué hay gente que simplemente quiere ignorar que eso es lo que está ocurriendo. Ahora, para todos los que lloran por los inmigrantes que están siendo deportados, porque una de las historias que salen por parte de periódicos de izquierda es que las mamás, los niños van a terminar siendo afectados por estas cosas, y ahora qué vamos a hacer, que se está abusando de ellos o que se está violando sus derechos humanos o cosas así. En vez de llorar por estos inmigrantes que están llegando ilegalmente, que los van a devolver a sus países de origen, deberían llorar por los niños como los que ha tenido que tratar Tom Holland, que llegan habiendo sido violentados a los Estados Unidos sin acompañantes. Si te gustó este video, por favor dale like, suscríbete y prende la campana de notificaciones para que nunca te pierdas un video nuevo.